así abruptamente, pero es que en estos momentos nos acaba de contestar el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y creo que sin duda alguna es el personaje de hoy en Colombia por cuenta del anuncio que se hizo ayer de la intervención de la EPS Sanitas. Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, qué placer que haya aceptado esta comunicación. Mil gracias por atendernos. Bienvenido. Muy buenos días a todas y todos. Un saludo especial, Camila. A usted y Ministro, por supuesto, a todos sus colaboradores. Ministro, usted entenderá pues que obviamente hay mucha zozobra entre la ciudadanía por cuenta de lo que se anunció ayer de la intervención de la EPS Sanitas, y hay diferentes actores que mencionan que realmente esta es una intervención que tiene un carácter político más que un carácter técnico. ¿Por qué razón realmente, si esta situación con Sanitas se venía presentando hace rato y se presenta también en otras EPS, esto no se había hecho antes? Aló. Ministro, ¿usted me escucha? ¿Puede repetir lo último? Claro que sí, porque... Se me fue la señal. Sí, no se preocupe, ministro, claro. Repetir? Sí, por supuesto, le digo, muchos consideran que esta es una intervención más que técnica, política, ministro, es lo que dicen algunos de los críticos. Y yo sí quisiera preguntarle si esta situación de Sanitas se venía presentando hace bastante tiempo y hay otras EPS que están en situaciones similares, ¿por qué esto no se había hecho antes? ¿Por qué se hizo hasta ahora esta intervención que muchos lo interpretan, por eso le pregunto, como una cuenta de cobro por lo que está pasando en el Congreso de la República con el trámite de la reforma a la salud? Bueno, mira, yo quisiera partir de una sola cosa. Coincidencialmente encontré un Twitter del doctor Iván Duque del 9 de marzo del 2022 a las 8:42 AM. Dice el presidente Duque en ese momento: la liquidación de la EPS Medimás por parte de Supersalud reafirma el compromiso de nuestro gobierno por asegurar la calidad del servicio de salud para los colombianos. Óigase bien, liquidación. Liquida una de las más importantes EPS Medimás. Pero termina el Twitter del doctor Iván Duque: con esta decisión son 13 las EPS cerradas por incumplir condiciones de atención con oportunidad y celeridad. Entonces, nosotros no estamos liquidados, a diferencia del doctor Duque. Ahí está la diferencia. Nosotros no estamos liquidando. La orden del señor presidente ha sido, claramente, defender hasta donde sea posible y no dejar liquidar ni una clínica ni un hospital, ¿no es cierto? No dejar, y por eso es que hemos presentado la reforma, para defender a las EPS, para que no tengan un problema grave, que es el problema de ser aseguradoras financieras, porque resulta que no están cumpliendo con ese precepto. En este caso, lo que tiene que ver con Sanitas, ¿no es cierto? Desafortunadamente no cumple ni con el patrimonio adecuado, ni cumple con las reservas técnicas, y fuera de eso, pues sus deudas se han ido acrecentando de una manera exponencial, llegando ya a más de 2 billones, con corte al 31 de diciembre. Hoy pueden ser fácilmente una cifra mucho más grande de adeudarle. Claro, hoy el sistema adeuda 25 millones. Entonces lo que estamos haciendo es prevenir una situación que no viene de hoy. En el 2014 estaba el doctor Alejandro Gaviria, si no estoy mal. En el 2016, que les dieron a las EPS 7 años para su recuperación. El 21, en el 2016, a través del decreto 2117, le crearon el programa de reorganización institucional, el PRI, sobre el cual les dieron 10 años para recuperarse. En el 2019, punto final, que inclusive nosotros hemos venido cumpliendo y ya terminamos, y se les dieron cerca de 12 billones de pesos a la EPS para cumplir con el punto final y para estas situaciones, pero siguen en una situación de incumplimiento con sus proveedores. Entonces, si la EPS no le está pagando a las IPS, a las clínicas, hospitales, a las droguerías, a quienes les proveen de medicamentos, comienzan a haber problemas, y eso es lo que nosotros estamos determinando, eso es lo que se está presentando, las quejas
de estas IPS y por supuesto tenemos que entrar a corregir, entrar a intervenir para ponernos de acuerdo con el dueño, Ministro Jaramillo, con el dueño extranjero de la EPS, con todos los empleados, con todos los afiliados y con todos los proveedores a los cuales les adeudan más de 2 billones de pesos para poder enmendar esto, corregir y poder tener una empresa que mañana pueda ser lo suficientemente propiamente desde su capacidad económica y operativa de poder darle la salud a todos los colombianos que se merecen. Claro que sí, ministro, aunque pues esta es la discusión eterna que han tenido las EPS con usted y anteriormente con la exministra Carolina Corcho y que esta mañana lo volvía a plantear a SEMI en cabeza de la doctora Vesga y que lo planteó en el comunicado que sacó a la opinión pública después de que se conociera la intervención de la EPS Sanitas. Y es que ha sido imposible realmente tener un diálogo fluido con el gobierno nacional, con la cartera de salud y que este panorama que usted plantea, pero espéreme, ministro, que este panorama económico que usted plantea obedece a que no les han pagado y es la discusión eterna de quién tiene la razón. Pero la doctora Vesga no puede decir eso. Estuvimos en reuniones con ella recientemente. Fuimos con las EPS Sura, con la EPS Salud Total, con la EPS Mutual Ser, con la EPS Salud Vida, con ASEMI y con Gestar Salud. No quiso volver. Estuvieron en 2 reuniones, nosotros hicimos 6 reuniones con las EPS. Hasta esta semana tuvimos la última reunión con esas EPS. Ella es la que no quiso volver a la reunión. Pregúntele a Sura, pregúntele a Salud Total. Claro, pero como... Voy a ser infidente, ¿sabe por qué dijo? Porque un partido político le dijo que no, porque ya no querían enemistarse con un partido político. Esa fue la respuesta que le dio a un dueño de una EPS muy importante. Entonces, discúlpenme, pero es que sobre esa base no se puede dar que no ha tenido diálogo a tal punto, mire, a tal punto que los 12 puntos, el año pasado eran 8 puntos y nos pusimos de acuerdo en 5, quedaron 3. Este año volvimos a retomar todas las conversaciones y teníamos 12 puntos. Y quiero decirles, el día de antier, reunidos con esas EPS, tuvimos ya un acuerdo total sobre esos 12 puntos. O sea, hay un acuerdo, lo que pasa es que hay otros intereses, pero no puede, yo sí lo siento mucho, pero no puede decir la doctora Vesga. Yo si quiere le puedo entregar a usted personalmente todas las actas, porque además quedaron las actas. Claro, pero... Ella ha ido al ministerio y hemos tenido oportunidad de dialogar y cómo indudablemente hemos llegado a los acuerdos con los 12 puntos que ellos presentaron. Inclusive claro, ministro, pero digamos lo que ellos... de ellos. Claro, lo que ellos plantean y es lo que ha dicho ASEMI en representación de todas esas EPS es que desde el gobierno nacional los están... permítame, le hago esta pregunta, los están asfixiando y de hecho mencionan el 26 de febrero la Corte Constitucional le ordenó a su cartera, al Ministerio de Salud, desembolsar los recursos que se habían pactado con ese famoso acuerdo de punto final que no se habían pagado a las EPS y hasta el momento no se han pagado esos recursos a pesar de la orden de la Corte. Ya le informamos nosotros a la Corte que lo poco que no se había pagado, no eran 300.000, sino eran menos de 200.000, no se han podido pagar porque hay litigio. Si a mí la Corte me ordena pagar cuando hay un litigio, yo lo haría, pero yo no puedo pagar cuando hay un litigio. Eso es imposible. Entraría yo en prevaricato. Y entonces ya le contesté a la Corte. ¿Qué más dijo la Corte? Me dio 45 días para elaborar un plan. Ya le contestamos a la Corte. Le dijimos, no necesitamos 45 días porque nosotros ya tramitamos todos los dineros que estábamos, porque el año pasado pagamos todo lo del 2021 que dejó Duque. Lo pagamos en el 2023 y ya dejamos toda la resolución. El Ministerio sacó
todas las resoluciones para quedar al día hasta el mes de febrero en todo lo concerniente a los pagos de presupuestos máximos que pudieran haberse debido. Entonces, ya no, por eso la Corte no hubo necesidad de hacer un programa de que ellos nos dieron 45 días para hacer un programa de pagos y nos dieron plazo hasta el mes de junio para pagar, hasta el 30 de junio para poder pagar. Resulta que nosotros ya eso lo teníamos en el presupuesto, en el plan de desarrollo nacional, quedaron claras las deudas del 2022. Una parte de nosotros, pero la mayor parte eran deudas del gobierno anterior, que quedaron ahí claras y ya se tramitaron. Están ahorita es en el ADRES, en donde se aceptan o no las cuentas, porque a veces hay desacuerdos para las cuentas, pero nosotros en lo que respecta ya todos los recursos ya están girados al ADRES. Bueno, entonces, ministro, en todo caso... entonces hemos pagado absolutamente todo y hemos sido responsables, inclusive aumentando el presupuesto y aumentando la UPC, que es la unidad de pago por capitación, por encima. El año pasado fue del 16.23%, siempre por encima de la inflación, siempre por encima de la inflación. O sea, hemos cumplido hasta ministro, donde es necesario. Sí, señor. Bueno, en todo caso, ahora con ese tema... Porque me tengo que entrar, que es que sí, me están llamando de allí de la Comisión Séptima de los Senadores. Sí. En todo caso, con ese tema de los montos adeudados y los tiempos de los pagos y el tamaño de la OPC, pues las versiones han sido y parece que serán diferentes. Pero lo que quiero preguntarle, ministro, es... Porque lo que decía esta mañana la doctora Vesga es, pues las otras EPS también tienen una situación financiera muy compleja, también han tenido que gastarse sus reservas técnicas y a ellas no las han intervenido. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué a Sanitas en la misma situación sí y a las otras no? O si es que lo que debemos esperar es que venga la pronta intervención de las otras EPS en esa situación. Bueno, ahí ya sí no le puedo responder porque ya no es de mi ámbito directo, ¿no es cierto? Recordemos que la Superintendencia de Salud es una entidad independiente, ¿cierto? Está adscrita al Ministerio de Salud, pero es una entidad totalmente independiente. Entonces sí tendríamos que consultarle qué otras cosas ha encontrado el señor Superintendente. Entonces, claro, pues, pero no le puedo contestar a esa pregunta. Discúlpeme, pero ya me... Ministro, pero yo sé que se tiene que ir, pero le toca hacer una última importantísima, porque además usted fue candidato o quería ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Y dentro de esos rumores de las intervenciones a las EPS, se está hablando de una posible intervención a la EPS Capital Salud, que es la EPS del distrito. Y el alcalde Carlos Fernando Galán ha intentado averiguar con el superintendente si eso va a ser así o no. ¿Usted qué sabe de esa intervención en particular? No tengo información al respecto. Bueno, muchas gracias. Muy amable, ministro, muy agradecido. Discúlpeme, pero ya estoy aquí en el recinto, ya me tocó que entrar porque me estaban llamando. Bueno, gracias. Gracias, ministro. Es que sí, es que están en comisión